La tragedia de Manuela Ortega, 1881, Querétaro, la boda que reavivó una antigua rivalidad. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Manuela Ortega, 1881, Querétaro, la boda que reavivó una antigua rivalidad. Capítulo 1. El brindis que nadie completó. El primer vaso de mezcal se rompió a las 9:15 de la noche del sábado 12 de marzo de 1881, en el patio de la hacienda de los Ortega, en las afueras de Querétaro. Y lo que siguió en los 40 minutos posteriores quedó en la memoria de la ciudad durante décadas, no por su violencia, que fue menor de lo que la imaginación popular terminó magnificando con los años, sino por lo que reveló sobre la profundidad de algo que todos en Querétaro sabían, que existía, pero que nadie había creído que fuese a estallar exactamente ahí, exactamente esa noche, en la boda que se había planeado precisamente para que no estallara. Manuela Ortega Sandoval tenía 24 años cuando se casó con Félix Aguirre Montes el sábado 12 de marzo de 1881. Tenía también, desde los 16 años, cuando el conflicto entre su familia y la de él había llegado al punto donde la ciudad empezó a notar que las dos familias más importantes del comercio queretano no podían estar en el mismo espacio sin que el espacio se tensara. La certeza de que ese conflicto era una herencia que ella no había pedido y que no tenía por qué ser permanente. Esa certeza la había llevado a querer a Félix Aguirre con la honestidad del afecto genuino que se construye en 2 años de noviazgo, pero también con la carga adicional de quien sabe que su amor personal tiene una dimensión pública que los amores ordinarios no tienen, que si funcionaba, si la boda ocurría y si el matrimonio se sostenía, no solo sería la historia de 2 personas que eligieron estar juntas, sino la señal de que la guerra entre los Ortega y los Aguirre había terminado de la única manera que las guerras entre familias terminan bien, que es cuando las familias deciden que lo que las separa no es más grande que lo que podría unirlas. Lo que ocurrió en el patio de la hacienda el sábado de la noche no fue lo que Manuela había planeado que ocurriese. No fue culpa de ella, no fue culpa de Félix, y sin embargo fue el resultado de fuerzas que ninguno de los dos había podido controlar completamente, aunque los dos lo hubiesen intentado con la seriedad de quien entiende que la boda que estaba organizando no era solo una boda. El primer vaso de mezcal que se rompió no fue accidental, y los 40 minutos que siguieron a ese romperse cambiaron lo que quedaba de la noche y lo que Manuela Ortega recordaría de ese sábado de marzo durante el resto de su vida. Capítulo 2. Querétaro en 1881, la ciudad de los conventos y los conflictos. Querétaro en 1881 era una ciudad que llevaba en su historia el peso de haber sido el lugar donde la República se defendió y donde el imperio terminó. El sitio de Querétaro de 1867, el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, el regreso de Juárez con el país en la mano después de 5 años de guerra. 14 años habían pasado desde esas semanas del Cerro de las Campanas, y Querétaro
En 1881 era ya la ciudad del porfiriato temprano, con los ferrocarriles y el crecimiento del comercio que el nuevo período producía, pero con la memoria viva del período anterior, en la manera en que las ciudades que han sido escenario de algo histórico llevan esa memoria en la piedra de sus calles y en las conversaciones de sus familias. Era también una ciudad de conventos y de templos, que en la vida cotidiana de las familias queretanas tenían el peso que las ciudades del Bajío les daban a las instituciones religiosas. No solo los actos formales del calendario litúrgico, sino la vida social que los atrios y los mercados del domingo y las cofradías y las obras de caridad producían como el espacio donde las familias se conocían, se evaluaban, se aliaban o se distanciaban con la naturalidad de la vida comunitaria que las ciudades pequeñas producen cuando todas las personas importantes están en el mismo atrio todos los domingos. La vida económica de Querétaro en 1881 giraba en torno al comercio y a la incipiente industria que el porfiriato estaba instalando en las ciudades del centro del país. Las fábricas de textiles que el gobierno favorecía con las políticas de protección arancelaria, los negocios de distribución que el ferrocarril hacía más eficientes, y las haciendas del Estado que en la combinación del pulque y del maíz y del trigo producían la base agrícola sobre la que el comercio urbano se asentaba. En ese Querétaro, dos familias tenían una presencia que excedía sus dimensiones individuales, porque la disputa entre ellas había durado suficiente tiempo para convertirse en parte del paisaje social de la ciudad: los Ortega y los Aguirre. Los Ortega Sandoval eran una familia del comercio de abarrotes con 3 generaciones en Querétaro, con la red de distribución más extensa del estado y con las relaciones con las haciendas productoras, que solo producen décadas de trabajo sostenido en el mismo territorio. Don Próspero Ortega Vilchis, el padre de Manuela, era el tipo de comerciante que los estados del Bajío producían en el periodo de la República restaurada. El hombre que en los años de la inestabilidad política había mantenido el negocio con la tenacidad del que sabe que los negocios que sobreviven los períodos difíciles son los que tienen raíces más profundas que los eventos que tratan de sacudirlos. Los Aguirre Montes eran una familia de más reciente establecimiento en Querétaro. Habían llegado desde Guanajuato en 1858 con el negocio de importación de telas que don Aurelio Aguirre Cuevas había construido en los años de la intervención con la habilidad específica de quien sabe navegar la ambigüedad política de los períodos donde el poder cambia de manos con frecuencia. Más nuevos en la ciudad, más agresivos en sus métodos de comercio y con la disposición de ocupar los espacios del mercado que los Ortega habían considerado suyos por derecho de antigüedad. El conflicto entre las dos familias había comenzado en 1863 como un conflicto de comercio. Los Aguirre habían establecido una ruta de distribución hacia los municipios del norte del estado que los Ortega habían tenido exclusiva durante 20 años. Era el tipo de conflicto que en las ciudades del interior del país producía las disputas de los comerciantes que no se resuelven en los juzgados, porque los juzgados en ese período y en ese lugar eran instituciones cuyos resultados dependían de quién tenía las mejores relaciones con el juez, lo cual dependía a su vez de quién había llegado primero a construir esas relaciones. Los Ortega llegaron primero. Los Aguirre respondieron con los recursos que los que llegan después a un mercado ocupado tienen disponibles. La baja de precios que fuerza al establecido a bajar también. Los acuerdos con los proveedores de los Ortega que ofrecen condiciones que los Ortega no pueden igualar. Y las conversaciones con los compradores que producen la duda sobre la calidad y la confiabilidad del competidor. No era una guerra declarada,
Era el tipo de competencia que se hace con el lenguaje del mercado, pero con la intensidad de algo que excede el mercado. Para 1870, cuando el conflicto llevaba 7 años y cuando los hijos de las dos familias empezaban a ser adultos en la misma ciudad, la guerra entre los Ortega y los Aguirre había adquirido la dimensión que los conflictos prolongados adquieren cuando ya no son solo sobre lo que empezaron, sino sobre todo lo que el tiempo ha añadido encima. Los agravios acumulados, los insultos que se dicen en las tertulias, las versiones de la historia que cada familia construye para explicar por qué tiene razón, y la otra familia no, y la mezcla de orgullo e identidad que produce que resolver el conflicto parezca más costoso que continuarlo, porque resolver requiere que alguna de las dos partes ceda lo que el orgullo ya definió como incedible. Y en ese contexto, en el año de 1879, Manuela Ortega y Félix Aguirre se habían conocido en la misa de la Virgen del Pilar del Templo de la Santa Cruz. Capítulo 3. Manuela Ortega Sandoval, la novia y su certeza. Manuela Ortega Sandoval tenía 24 años y era la segunda de 4 hijos de don Próspero y de la señora Concepción Sandoval de Ortega. Era también la hija que en la familia Ortega tenía la combinación de características que producen las segundas hijas en las familias donde la primera hija ha establecido el patrón que las demás o siguen o del que se diferencian. Manuela se había diferenciado de su hermana mayor Dolores, con la misma claridad con que en el negocio familiar había tomado el papel que Dolores no quería, que era el papel del que pregunta por qué las cosas son como son, antes de asumir que tienen que seguir siendo así. Ese papel la había llevado desde los 16 años, a hacer preguntas sobre el conflicto con los Aguirre que los adultos de la familia Ortega respondían con la incomodidad de quien no quiere que las preguntas correctas lleguen a las respuestas que las preguntas correctas producen. ¿Qué pasó exactamente en 1863? Había preguntado Manuela. ¿Qué fue lo que hicieron los Aguirre que fue tan grave que todavía en 1873 no hablamos con ellos? Las respuestas que recibía eran las respuestas que producen los conflictos cuando ya tienen suficiente tiempo para haber acumulado la versión narrativa que los sostiene. La historia de los agravios específicos que con el tiempo se habían vuelto más grandes y más definitivos de lo que habían sido cuando ocurrieron. Lo que Manuela había concluido de esas preguntas y de esas respuestas era lo que las personas de su carácter concluyen: que el conflicto era real, pero que sus dimensiones actuales excedían lo que justificaban sus causas originales. Que lo que lo sostenía ya no era la injusticia de lo que los Aguirre habían hecho en 1863, sino el hábito del conflicto mismo, que en 18 años se había vuelto la identidad de las dos familias en lugar de ser simplemente su disputa. Esa conclusión no tenía consecuencias prácticas en la vida de Manuela hasta el Domingo de la Virgen del Pilar de 1879. Cuando en el atrio del Templo de la Santa Cruz, la señora Amparo de la Aguirre presentó a su hijo Félix a la señora Concepción de Ortega con la formalidad de las presentaciones que se hacen en los atrios, porque los atrios son el espacio donde el protocolo social de la ciudad tiene el lubricante de la proximidad de lo sagrado que hace más difícil ser descortés. La señora Concepción no fue descortés. Saludó a la señora Amparo y al joven Félix con la cortesía que la situación requería, con la frialdad que el contexto familiar producía y con la rapidez de quien termina la conversación antes de que llegue al punto donde la frialdad ya no es sostenible.
Manuela estuvo en esa presentación, y lo que observó en ella no fue la confirmación del enemigo que la narrativa familiar había construido, sino la imagen de un joven de 27 años, con la expresión del que también estaba en esa presentación, con la incomodidad del que no eligió el conflicto en el que nació. Esa observación fue el principio. Capítulo 4. Félix Aguirre Montes. El novio y su herencia. Félix Aguirre Montes tenía 27 años cuando Manuela lo vio en el atrio del Templo de la Santa Cruz. Era el hijo mayor de don Aurelio Aguirre Cuevas y de la señora Amparo Montes de Aguirre, y era también el tipo de primogénito que los negocios familiares producen cuando el negocio ha tenido el éxito suficiente para que el hijo mayor crezca con la conciencia de que lo que hereda ya existe y que su trabajo es sostenerlo, no construirlo desde el principio. Esa conciencia tenía en Félix la forma que produce en los hijos, que son inteligentes y honestos. No la soberbia del heredero que considera que lo que tiene es mérito propio, sino la responsabilidad del que entiende que lo que recibe fue construido con el esfuerzo de otros y que sostenerlo requiere el mismo esfuerzo, si no más, del que construirlo requirió. Era también el hijo que en la familia Aguirre hacía las mismas preguntas que Manuela hacía en la familia Ortega. ¿Qué pasó en 1863 exactamente? ¿Y qué gana el negocio con seguir peleando contra los Ortega? Las respuestas que Félix recibía de su padre don Aurelio eran las respuestas del hombre que había vivido el conflicto desde el principio y que en vivirlo desde el principio tenía la perspectiva del protagonista, que es la perspectiva que más claramente ve los agravios recibidos y más difícilmente ve los que produjo. Don Aurelio no era un hombre malo, era el tipo de hombre que los conflictos prolongados producen en los que están en ellos. Alguien que empezó siendo el que respondía a los que lo atacaban y que con el tiempo se volvió también el que atacaba con la naturalidad de quien ya no distingue claramente en qué momento pasó de uno a otro, porque el paso fue gradual y porque en cada momento individual la acción parecía justificada por la reacción anterior. Félix veía eso en su padre con la claridad de la segunda generación, que es la generación que tiene la ventaja de no haber estado en el principio y que en esa ausencia del principio puede ver el conjunto con una objetividad que los protagonistas del principio no tienen. Lo que Félix no tenía era el poder de resolver el conflicto solo, porque el conflicto era entre las familias, no entre él y don Aurelio. Y las familias tienen la inercia de las instituciones que para cambiar de dirección requieren más que la voluntad de uno de sus miembros. Cuando Manuela Ortega lo miró en el atrio del Templo de la Santa Cruz, con los ojos de alguien que ve lo mismo que él estaba viendo, Félix Aguirre reconoció en esa mirada lo que la mirada contenía, que había dos personas en familias enemigas que tenían la misma pregunta sobre esa enemistad y que en ese tener la misma pregunta había algo que podía ser el principio de otra cosa. Capítulo 5. El noviazgo imposible. 2 años de construir en el borde. El noviazgo de Manuela Ortega y Félix Aguirre duró 2 años. De la primavera de 1879 a la primavera de 1881. 2 años que en las condiciones ordinarias de los noviazgos de las familias de posición queretanas habrían sido los 2 años de la construcción gradual, del conocimiento mutuo y de la preparación para el matrimonio. En las condiciones específicas de este noviazgo fueron los 2 años más complicados de los que cualquiera de los dos había tenido experiencia, porque cada paso del noviazgo requería negociar con las 2 familias lo que las 2 familias no querían negociar. El primer paso fue el más difícil, que don Próspero Ortega y don Aurelio Aguirre aceptasen que sus hijos se habían conocido en el atrio de la Santa Cruz
y que ese conocerse había producido en los dos la disposición de seguir conociéndose. Los dos patriarcas recibieron esa noticia con la expresión que producen los padres cuando sus hijos hacen algo que no esperaban, y que en lo no esperado tiene consecuencias que el padre tiene que evaluar rápidamente. Don Próspero se negó inicialmente. Con la directeza del hombre que ha pasado 18 años construyendo la narrativa del enemigo y que al encontrar que su propia hija quiere desmantelar esa narrativa, no tiene los recursos emocionales para recibir ese desmantelamiento de inmediato. «No puede ser», le dijo a Manuela. «Los Aguirre son los Aguirre. No me importa cuántos años tenga el hijo». Manuela respondió con la firmeza que era su carácter. «Papá, explíqueme qué fue exactamente lo que hizo Félix Aguirre para que usted no quiera que yo lo conozca». Don Próspero no pudo responder esa pregunta con la especificidad que requería porque Félix Aguirre no había hecho nada. Tenía 27 años y había pasado su vida en el negocio de su padre en Querétaro. El conflicto con los Ortega era el conflicto de don Aurelio, no de Félix, y esa distinción era la que Manuela estaba señalando con la pregunta. La conversación que siguió entre don Próspero y Manuela fue la primera de varias que en los meses siguientes fueron moviendo lentamente la posición de don Próspero de la negativa absoluta hacia algo que no era exactamente la aceptación, pero que era el reconocimiento de que la negativa absoluta tenía un costo que don Próspero no había calculado completamente. El costo de que su hija, que tenía el carácter que tenía, hiciese lo que las hijas con ese carácter hacen cuando los padres se niegan sin razones que soporten el escrutinio. Del lado de los Aguirre, don Aurelio recibió la noticia de la misma manera y pasó por el mismo proceso con Félix, con la diferencia de que Félix era el primogénito y que en los negocios de Querétaro el primogénito tenía el peso específico que los primogénitos tienen en las familias, donde el negocio es el legado más importante. El resultado de 2 años de conversaciones difíciles, de resistencias graduales, que fueron cediendo con la presión de los hijos y con el peso de la pregunta que ninguno de los dos padres podía responder satisfactoriamente. La pregunta de ¿qué hizo exactamente el otro? Fue la boda del sábado 12 de marzo de 1881. No fue una victoria limpia. Fue el resultado de un proceso que dejó en ambas familias la incomodidad de quien ha cedido algo que no quería ceder y que en ceder lo ha hecho con la resistencia suficiente para que el ceder todavía duela. Capítulo 6. La hacienda, el escenario y los preparativos. La hacienda de los Ortega estaba a 4 kilómetros de la ciudad de Querétaro, en la dirección del municipio de El Marqués, con el camino de terracería que en 1881 era el camino que los carruajes y los caballos tomaban para llegar a las propiedades rurales que las familias de posición queretanas tenían a distancia razonable de la ciudad. Era una hacienda mediana en los términos de las haciendas jaliscienses y del Bajío, con el casco principal de cantera de 2 pisos, el patio central con la fuente que don Próspero Ortega padre había mandado instalar en 1852, y los corrales y los almacenes que el negocio agrícola de la hacienda requería. Don Próspero había elegido la hacienda para la boda de Manuela con el argumento práctico de que el patio de la hacienda era más grande que el patio de la casa en la ciudad, y que la boda que estaban organizando requería el espacio que la ciudad no podía dar. Pero la elección tenía también la dimensión no dicha de quien prefiere que el evento ocurra en su territorio más claramente definido, donde los Aguirre son los invitados que llegan y los Ortega son los que reciben, antes que en un espacio neutral donde la arquitectura del poder entre las dos familias no es tan obvia. Los preparativos habían tomado 6 semanas. La señora Concepción,
Los había organizado con la eficiencia de la mujer que ha manejado la vida doméstica de una hacienda durante 26 años y que en esa experiencia sabe exactamente qué requiere cada tipo de evento. Las mesas para los 94 invitados, la cocina que Serafina y las 3 cocineras adicionales habían estado preparando desde el jueves. La música del mariachi, que don Próspero había contratado desde Guanajuato, porque consideraba que los mariachis de Guanajuato eran los mejores del Bajío y que la boda de su hija merecía los mejores. Los arreglos florales de cempasúchil y de alcatraces blancos que la señora Concepción había coordinado con las mujeres del municipio que conocía de años. Lo que los preparativos no podían organizar era la composición humana de la noche. Los 94 invitados incluían a las 2 familias y a sus amigos más cercanos, y entre las 2 familias y sus amigos más cercanos había relaciones que tenían 18 años de historia y que en el espacio de esa noche iban a tener que coexistir con la civilidad que la ocasión requería. Manuela lo sabía. Había hablado con don Próspero y con Félix sobre los riesgos específicos que esa composición producía. Don Próspero había dicho que podía responder por los suyos. Félix había dicho lo mismo sobre los suyos, y Manuela había escuchado esas respuestas con la conciencia de que yo puedo responder por los míos. Era exactamente el tipo de declaración que produce la tranquilidad falsa antes de que algo salga mal. Capítulo 7. Los padrinos. Los hombres que cargaban la historia. Entre los 94 invitados a la boda de Manuela y Félix, había 4 hombres cuya presencia en el mismo espacio tenía una historia que excedía el conflicto ordinario entre comerciantes competidores. El primero era el señor Germán Ortega Vilchis, el hermano mayor de don Próspero, que tenía 58 años y que en el conflicto con los Aguirre había sido el protagonista más activo del lado Ortega, el que había llevado los pleitos al juzgado cuando los pleitos podían llevarse, el que había convencido a los proveedores de los Aguirre de volver a los Ortega con los argumentos que ese tipo de convencimiento requería, y el que en las tertulias de Querétaro durante 18 años había mantenido la versión de la historia que ponía a los Ortega como los agraviados y a los Aguirre como los agresores, con la consistencia y la energía de quien considera que esa versión no es solo la versión de él, sino la verdad. El segundo era el señor Bernardino Cuevas Reyes, que era el cuñado de don Aurelio Aguirre, el hermano de la señora Amparo, y que tenía en el conflicto el papel simétrico al del señor Germán, el defensor de los Aguirre, el que había respondido en las mismas tertulias con la versión opuesta de la historia, y el que en los momentos más agudos del conflicto había sido el que escalaba con la precisión de quien sabe exactamente qué decir para producir la reacción que quiere producir. El tercero era el señor Tobías Espinosa Mora, que era el mejor amigo de don Próspero desde los años del colegio, y que en el conflicto con los Aguirre había sido siempre el que moderaba, el que en las tertulias cambiaba el tema cuando el señor Germán empezaba a escalar, el que en los pleitos del juzgado le decía a don Próspero que había momentos donde ganar el pleito costaba más que perderlo, y el que en los 2 años del noviazgo de Manuela y Félix había sido el aliado más consistente de Manuela en las conversaciones con su padre. El cuarto era el padre Silvestre Mondragón, el sacerdote de la parroquia del municipio de El Marqués, que había sido el celebrante de la boda por la mañana y que en la noche del banquete era uno de los invitados con la presencia específica que los sacerdotes tienen en las fiestas de las familias de sus parroquias. La presencia de quien puede decir cosas que otros no pueden decir, porque la sotana le da la autoridad de la mediación que los seglares no tienen.
Manuela conocía a estos 4 hombres con la exactitud de quien ha crecido en la misma ciudad y ha escuchado las conversaciones de los adultos con la atención de quien sabe que las conversaciones de los adultos dicen más sobre el mundo que los adultos le explican de lo que cualquier explicación formal podría decir. Y sabía que de los 4, el señor Germán y el señor Bernardino eran los que en esa noche requerían atención específica. Le había dicho a Félix que necesitaban sentarlos en extremos opuestos del patio. Félix había estado de acuerdo. La distribución de las mesas que la señora Concepción había organizado los ponía en el extremo sur y en el extremo norte respectivamente, con 3 mesas de distancia entre ellos y con los invitados que los rodeaban seleccionados con el criterio de quien produce una zona de amortiguamiento entre 2 cargas explosivas. Capítulo 8. La ceremonia. Lo que la mañana produjo. La ceremonia religiosa se celebró a las 10 de la mañana del sábado 12 de marzo en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del municipio de El Marqués, que era la parroquia más cercana a la hacienda y que el padre Silvestre Mondragón administraba con la competencia del sacerdote de zona rural, que ha aprendido a manejar con la misma atención las celebraciones litúrgicas de los lunes ordinarios y los sacramentos especiales de las familias de posición que ocasionalmente lo escogen, porque la distancia de la ciudad produce la privacidad que algunos eventos requieren. La misa fue lo que el padre Silvestre producía cuando oficiaba bien: la solemnidad sin el exceso, los votos con el peso que los votos tienen cuando los que los pronuncian los dicen de verdad, y la homilía que el padre Silvestre dedicó al tema de la reconciliación sin nombrarlo con la palabra reconciliación, porque nombrar la reconciliación en la boda de los hijos de 2 familias que llevaban 18 años en conflicto habría sido señalar la herida en lugar de tratarla. Manuela pronunció sus votos con la voz del que dice algo que ha pensado mucho antes de decirlo, y que en el pensarlo ha llegado a la certeza de que lo dice porque lo cree. Félix los pronunció con la misma claridad. Don Próspero estuvo en el primer banco con la señora Concepción y con los hijos menores, con la expresión del padre que ha llegado al altar de la boda de su hija después de un proceso que lo ha costado más de lo que la cara que presenta al mundo refleja. Don Aurelio Aguirre estuvo en el banco opuesto con la señora Amparo con la misma expresión. El padre que ha cedido algo que no quería ceder y que en ese ceder está todavía procesando lo que cedió. Los 2 padres no se miraron durante la ceremonia, no de manera deliberada ni hostil, simplemente con la economía de los que saben que el contacto visual en ese momento particular produciría algo que ninguno de los 2 quería producir en la iglesia del municipio de El Marqués durante los votos de sus hijos. La ceremonia civil se había celebrado el viernes en el registro civil de la ciudad de Querétaro, con la presencia reducida que los actos civiles del período producían en comparación con los religiosos. Los 94 invitados asistieron a la misa con la formalidad que la mañana requería y regresaron a la hacienda para el banquete con el estado de ánimo específico que una mañana de misa nupcial produce. La formalidad todavía presente, la celebración todavía pendiente, y la energía específica de los que esperan el momento donde la formalidad cede y la celebración empieza. Capítulo 9. El banquete. Las primeras horas. El banquete comenzó al mediodía con la comida que Serafina y las cocineras habían preparado. El mole de guajolote, que en Querétaro era el platillo de las celebraciones importantes, el arroz con chile pasilla, los frijoles de olla con el epazote del jardín de la hacienda y los postres que la señora Concepción había encargado a la repostera de la ciudad que producía los dulces de leche y de biznaga que las familias de posición queretanas consideraban los postres que las celebraciones merecían. El mariachi llegó a la 1 de la tarde y comenzó con las canciones que las bodas del Bajío requerían.
las canciones de los sones jaliscienses que en Querétaro se escuchaban con el reconocimiento de la música que viene de cerca, aunque no sea exactamente propia, y los corridos y los valses que el repertorio de la boda de posición del período incluía con la variedad que hacía que el evento tuviese el movimiento musical que una tarde y una noche de celebración requerían. Las primeras 4 horas del banquete fueron lo que Manuela había planeado que fuesen. Los grupos de conversación se formaron con la separación natural que la distribución de las mesas producía. Los Ortega y sus cercanos en el lado sur, los Aguirre en el norte, y los invitados que no pertenecían específicamente a ninguna de las dos familias en el centro, donde la música y la comida producían la zona de encuentro neutral que la composición humana de la noche requería. Manuela circuló por las mesas con la atención de quien no es solo la novia celebrada, sino también la organizadora del evento y la administradora de las dinámicas que ese evento producía. Félix hacía lo mismo desde su lado, con la conciencia de que los dos estaban haciendo trabajo activo además de casarse, que era el tipo de trabajo invisible que los que organizan eventos difíciles conocen. La señora Concepción estuvo cerca de don Próspero durante las primeras horas con la presencia de quien sabe que su marido en ese contexto requería la proximidad de alguien que lo conoce bien y que puede leer las señales de la escalada antes de que la escalada ocurra, y redirigirla con los gestos pequeños que solo las personas que llevan décadas viviendo con alguien saben hacer. La señora Amparo hizo lo mismo con don Aurelio, y en los primeros 4 horas, el sistema de amortiguamiento humano que Manuela había construido funcionó con la eficiencia que los sistemas bien diseñados producen cuando los elementos que deben funcionar funcionan. Capítulo 10. El señor Germán y el señor Bernardino. La historia entre los dos, el señor Germán Ortega Vilchis y el señor Bernardino Cuevas Reyes, tenían entre ellos una historia específica dentro del conflicto general entre las familias que excedía el conflicto de los negocios y que tenía la textura de los conflictos personales que a veces crecen dentro de los conflictos institucionales cuando dos personas en particular se convierten en los depositarios del antagonismo de sus respectivos lados. En 1871, cuando el conflicto llevaba 8 años, había ocurrido en el Casino de Querétaro un episodio que los que estuvieron presentes recordaban con la exactitud de los que han sido testigos de algo que en el momento ocurre con demasiada velocidad para ser procesado completamente, pero que en la memoria se vuelve más claro con el tiempo. El señor Germán había dicho en el casino, frente a 10 personas que incluían al señor Bernardino, que los Aguirre habían llegado a Querétaro con el dinero de los franceses, que era la acusación más grave que en la Querétaro de 1871 podía hacerse contra una familia porque en 1871 la memoria del sitio de 1867 y del fusilamiento de Maximiliano era fresca como las heridas frescas, y porque la acusación de haber colaborado con la intervención francesa era la acusación que destruía la reputación de una familia en ese contexto. Era una acusación que el señor Germán no podía probar y que don Aurelio Aguirre había refutado con los documentos que tenía disponibles. El negocio de telas que había iniciado en 1858, 5 años antes de la llegada de los franceses, y las cuentas de comercio que mostraban que durante la intervención había comerciado con los dos lados, porque era lo que los comerciantes que querían sobrevivir hacían, no lo que hacían los que apoyaban a los intervencionistas. Pero la acusación se había dicho en el casino frente a 10 personas, y las acusaciones que se dicen en los casinos de las ciudades pequeñas frente a 10 personas viajan con la velocidad de las ciudades pequeñas y producen el daño que producen independientemente de si se prueban o no. El señor Bernardino,
que había estado presente esa noche y que era el cuñado de don Aurelio, respondió al señor Germán en ese momento con las palabras que la situación producía en alguien con su carácter y su relación con el agraviado. Con violencia verbal, que en el casino de Querétaro de 1871 llegó al punto donde el administrador del casino tuvo que pedir a los dos que se retirasen. Habían llegado al punto del empujón, no más. Pero el empujón en el casino de Querétaro en 1871 era el tipo de evento que en una ciudad donde todos se conocen producía el recordatorio que se necesita para años. Ese episodio era el que Manuela había tenido en mente cuando había planificado los extremos opuestos de la distribución de las mesas. Y era el que había estado en la mente del señor Tobías Espinosa cuando durante las primeras 4 horas del banquete se había mantenido en una posición central desde donde podía ver a los dos hombres. Capítulo 11. Las 9 de la noche. La temperatura sube. A las 8 de la noche el mezcal llevaba 4 horas circulando por las mesas. El mariachi había pasado de los sones formales de las primeras horas a los corridos más animados de la mitad de la noche, que eran las canciones que en las fiestas del Bajío marcaban el momento donde el evento pasaba de la celebración formal a la celebración real. Más ruido, más movimiento y la reducción de las inhibiciones que produce la combinación del mezcal y de la música y de las horas. Las zonas de amortiguamiento que Manuela había diseñado empezaron a erosionarse alrededor de las 8:30 con la lógica implacable de las fiestas que llevan varias horas. Los invitados que habían estado en sus mesas se empezaron a mover hacia otras con la sociabilidad que el mezcal produce en las personas, que por naturaleza no se quedan quietas y que en la fiesta encuentran el pretexto de la circulación. Los grupos, que al principio eran claramente uno u otro, empezaron a mezclarse en el espacio central del patio con la naturalidad de quien no está pensando en las geometrías políticas de la distribución original, sino simplemente en la conversación que tiene frente a él. En ese movimiento, que en sí mismo era una señal positiva de que la noche estaba produciendo algo de lo que Manuela había esperado que produjese, la mezcla de las dos familias en el espacio neutral de la celebración, estaba también el riesgo que el movimiento produce cuando los que se estaban moviendo incluían al señor Germán y al señor Bernardino. A las 9:10, en la parte central del patio donde el mariachi tocaba y donde el espacio más animado de la noche se había concentrado, el señor Germán estaba bebiendo con el grupo de amigos del lado norte de la hacienda que había dejado sus mesas para ir donde la música estaba mejor, y el señor Bernardino estaba en el mismo grupo por la misma razón. El señor Tobías lo vio. Fue hacia el grupo. Llegó un momento tarde. Capítulo 12. Lo que se dijo. El detonante. Lo que detonó la situación a las 9:15 fue una conversación sobre un tema que en Querétaro, en 1881, tenía la carga política que tenían los temas que conectaban con la memoria reciente del conflicto nacional. Alguien en el grupo, cuyo nombre los registros de la noche no preservaron con claridad y que en la memoria de los que estuvieron presentes fue siempre alguien que no debía haber dicho lo que dijo, mencionó el nombre de un hacendado del municipio de San Juan del Río que había tenido pleitos legales con la familia Aguirre sobre una deuda de compra de telas. No era un tema nuevo. Ese pleito era conocido en los círculos comerciales de Querétaro y había sido resuelto en el juzgado 3 años antes en favor de los Aguirre. Pero el señor Germán Ortega, con 4 horas de mezcal encima y con la combinación específica del mezcal y de la música y de la presencia del señor Bernardino, a 4 pasos de distancia, dijo algo sobre ese pleito que excedía el comentario del conocido comercial. Dijo que había negocios en Querétaro que prosperaban en los juzgados
porque sabían cómo tratar a los jueces, con la entonación del que no dice el nombre del negocio que tiene en mente, porque no lo necesita decir. El señor Bernardino lo escuchó y respondió con la precisión del que en 18 años de conflicto ha refinado la capacidad de producir la respuesta que más daño hace en el menor número de palabras. Le dijo al señor Germán que había familias que preferían los juzgados a los casinos, porque en los casinos era difícil recuperar la dignidad que se había perdido por las palabras que se dicen cuando el vino aclara lo que la sobriedad encubre. El casino de 1871 entró en el patio de la hacienda con esas palabras. El señor Germán dejó el vaso sobre la mesa. Lo dejó con el movimiento de quien libera las manos para lo que sigue. Y lo que siguió en los 30 segundos posteriores fue el tipo de escalada que los conflictos de 18 años producen cuando el punto de detonación correcto y el mezcal suficiente coinciden en el mismo momento. Voces altas. Los que estaban en el grupo retrocediendo con el instinto de quien siente que el espacio entre dos personas se ha vuelto peligroso, y el empujón, no un golpe, un empujón que el señor Germán le dio al señor Bernardino, que hizo que el vaso que Bernardino tenía en la mano cayera al piso del patio y se rompiera con el sonido específico del vidrio sobre la piedra que en la noche de fiesta tiene la capacidad de silenciar todo lo que lo rodea. Ese fue el primer vaso roto, el sonido del vidrio sobre la piedra. Nan, capítulo 13. Los 40 minutos. Lo que ocurrió. Después del vaso. Los 40 minutos que siguieron al vaso roto tuvieron la estructura de las escaladas que los que han estudiado los conflictos entre grupos reconocen con precisión. La reacción inicial que atrae a más personas al punto de conflicto, la formación de los bandos alrededor de los protagonistas originales, el aumento del ruido que hace que los que estaban lejos del conflicto se acerquen para ver lo que pasa, y la acumulación de las personas en el espacio que de por sí contribuye a la escalada, porque la presencia de muchos en un espacio pequeño produce la presión que los conflictos necesitan para crecer. El señor Tobías llegó al grupo 30 segundos después del vaso roto. Llegó con la velocidad del que ha estado observando y que al ver la señal que esperaba con aprensión, actúa de inmediato. Puso el cuerpo entre el señor Germán y el señor Bernardino con el movimiento físico de la mediación que no pide permiso porque el permiso no tiene tiempo de pedirse. Don Próspero y don Aurelio llegaron casi simultáneamente desde los lados opuestos del patio. Los dos habían escuchado el sonido del vaso y los dos habían leído ese sonido con la velocidad de quien conoce el conflicto desde adentro y sabe exactamente qué tipo de sonido lo anuncia. Lo que siguió en los 40 minutos no fue la pelea física que la memoria popular de Querétaro magnificó con los años. No hubo golpes más allá del empujón, no hubo heridos. Lo que hubo fue el ruido, las voces altas de los que tomaban partido, las voces más altas de los que intentaban calmar a los que tomaban partido, el mariachi que dejó de tocar con la sensatez de los músicos que saben cuándo la música ya no es lo que la situación requiere, y el llanto de algunos de los niños que estaban en las mesas del extremo y que respondieron al cambio de la atmósfera del patio con la honestidad que los niños tienen para las atmósferas. Manuela estuvo en el centro de esos 40 minutos de una manera que ninguno de los que estuvieron presentes olvidó. Capítulo 14. Manuela en el centro. Lo que hizo Manuela Ortega de Aguirre, que llevaba 3 horas siendo la novia de su propia boda, y que en esas 3 horas había estado atendiendo a los invitados y administrando las dinámicas del patio con la atención que ya describimos, escuchó el vaso romperse desde la mesa donde estaba con Félix y con los padrinos de la ceremonia. Se levantó.
Félix se levantó al mismo tiempo, y los dos se miraron con la mirada de los que tienen el mismo pensamiento en el mismo momento, que lo que había pasado era lo que los dos habían temido que podía pasar, y que en el pasar requería respuesta inmediata. Félix fue hacia el señor Bernardino, que era el lado que le correspondía. Manuela fue hacia el señor Germán. Lo que Manuela hizo en el patio de la hacienda de los Ortega esa noche no fue lo que los relatos posteriores de la historia de Querétaro tendieron a romantizar. No fue el discurso heroico de la novia que detiene la guerra entre las familias con las palabras correctas en el momento correcto. Fue algo más simple y más difícil. Fue la conversación directa con el hombre que había iniciado la escalada, que era su tío, que era el hermano de su padre, y que tenía 18 años de historia que lo habían llevado exactamente a ese punto. «Tío Germán», le dijo, sin el reproche en la voz, sin la voz rota del drama, con la voz del que habla con alguien que quiere, y que en quererlo dice lo que dice con el peso de ese querer. «Esta es mi boda. Me case hoy con Félix Aguirre, porque creo que lo que pueden ser las dos familias juntas es más importante que lo que han sido separadas 18 años. Y lo que está pasando ahora va a quedar en la memoria de todos los que están aquí». Una pausa. «¿Es eso lo que quiere que quede?». El señor Germán la miró. Tenía 58 años y había pasado 18 construyendo la narrativa del conflicto con la energía que los que tienen la capacidad narrativa ponen en las narrativas que sostienen su identidad. Lo que Manuela le estaba preguntando no era «¿puede calmarse?». Era algo más profundo. «¿Es eso quien quiere ser esta noche?». El señor Germán no respondió de inmediato. Fue el señor Tobías quien habló, desde el lado donde seguía con el cuerpo entre los dos hombres. «Germán, ya estuvo». El señor Germán miró a Manuela, miró al señor Tobías, luego miró al patio donde los grupos de invitados estaban en el silencio específico de los que han sido testigos de algo y que esperan ver qué sigue. Tomó el vaso que tenía en la mesa, que estaba todavía lleno. Lo llevó hacia el lugar donde el señor Bernardino estaba, que era 2 pasos a su derecha con el señor Tobías entre los dos. Y lo levantó hacia Bernardino con el gesto del brindis, que en ese contexto específico tenía el significado de la rendición, que no se llama rendición, porque el orgullo no admite esa palabra, pero que en los hechos produce lo mismo. El señor Bernardino lo miró durante un segundo. Luego levantó el suyo. Capítulo 15. Don Próspero y don Aurelio, los padres frente a frente. Mientras Manuela y el señor Tobías manejaban el punto de conflicto central, don Próspero y don Aurelio llegaron al mismo punto, desde lados opuestos, y se encontraron en el espacio central del patio por primera vez en 18 años, en un contexto que no era el juzgado, ni el casino, ni las calles del comercio. Los dos hombres se miraron. Tenían respectivamente 53 y 55 años. Llevaban 18 años en un conflicto que había comenzado como competencia comercial y que en el proceso se había vuelto algo que excedía el comercio con la pesadez de lo que se vuelve personal cuando dura suficiente tiempo. Lo que pasó entre los dos en ese momento central del patio, con el ruido del conflicto todavía presente a su alrededor y con el gesto del brindis entre Germán y Bernardino ocurriendo a 3 pasos de distancia, fue algo que ninguno de los dos había planeado que ocurriera esa noche. El reconocimiento mutuo de que los dos estaban en el mismo lugar por la misma razón y que esa razón era que sus hijos habían elegido el uno al otro sobre el conflicto que habían heredado. Don Próspero habló primero, que era inusual porque don Próspero era el hombre que en los conflictos tendía a escuchar antes de hablar. Lo que dijo fue lo que dijo don Próspero, y no lo que los relatos de Querétaro pusieron en su boca con el tiempo.
No el discurso del perdón, ni el de la reconciliación, ni ninguna de las fórmulas que las historias bonitas requieren. Dijo, sus hijos son tercos. Don Aurelio lo miró. Luego dijo, los dos. Don Próspero asintió, y en ese asentimiento hubo algo que los que estaban cerca, incluida la señora Concepción, que había llegado al patio central en los primeros minutos de la escalada, reconocieron como el tipo de comunicación que excede las palabras que se dicen. Los dos hombres no se dieron la mano esa noche, no en el patio y no después. El proceso de lo que siguió entre los Ortega y los Aguirre después de la boda fue un proceso lento, con los tiempos que tienen los procesos de las cosas que llevan 18 años construyéndose. Pero el momento en el patio central de la hacienda fue el punto donde don Próspero y don Aurelio estuvieron en el mismo espacio hablándose directamente sin el intermediario del juzgado o del casino o del rumor de la ciudad por primera vez en 18 años. Y ese momento, aunque fuese breve y aunque no dijese más de lo que dijo, fue el principio de algo que no era la amistad, pero que tampoco era la guerra. Capítulo 16. El padre Silvestre. Lo que el sacerdote hizo. El padre Silvestre Mondragón, que había oficiado la misa de la mañana y que estaba en el banquete como invitado de honor de las dos familias, actuó durante los 40 minutos con la autoridad específica que la sotana da en los contextos donde la autoridad secular ya está comprometida por ser parte del conflicto. Fue a la mesa del señor Germán cuando el señor Germán regresó a su lugar después del brindis con el señor Bernardino y se sentó junto a él con el movimiento de quien tiene algo que decir y que elige el momento de decirlo con el criterio del pastor que sabe que el momento importa tanto como el contenido. Lo que le dijo al señor Germán no era el sermón de la reconciliación ni el discurso del perdón cristiano. Era algo más directo y más difícil, que había estado en la misa de la mañana y que había escuchado a Manuela pronunciar sus votos y que en esos votos había escuchado a alguien que entendía exactamente lo que estaba haciendo y lo que costaba hacerlo. Y que lo que el señor Germán había producido en el patio esa noche había puesto en riesgo eso que Manuela había construido durante 2 años con la seriedad de quien no tiene el privilegio de construir ligeramente. El señor Germán escuchó. No era un hombre que ignorase a los sacerdotes cuando los sacerdotes hablaban con ese tono. «¿Qué quiere que haga, padre?», preguntó. «Lo que ya hizo», dijo el padre Silvestre. «El brindis estaba bien». Una pausa. «Ahora quédese donde está el resto de la noche». El señor Germán se quedó donde estaba el resto de la noche. El padre Silvestre fue también al señor Bernardino con la misma conversación adaptada al otro lado. El señor Bernardino, que tenía el mismo tipo de relación con la autoridad del sacerdote, escuchó con la misma atención y tomó la misma decisión. Capítulo 17. Manuela y Félix. Lo que hablaron después. Cuando el patio recuperó la calma que los 40 minutos habían interrumpido y cuando el mariachi retomó la música con la prudencia de comenzar por un son lento que no reimponía de golpe la energía festiva, sino que la reintroducía gradualmente, Manuela y Félix se encontraron en el corredor que rodeaba el patio, lejos del centro y de los invitados, con el espacio de los que necesitan decirse algo que no es para el espacio público. Félix la miró durante un momento. ¿Estás bien? Sí. Manuela miró el patio desde el corredor. El mariachi tocaba. Los grupos se habían vuelto a formar, no en los extremos separados de las primeras horas, sino en el centro, donde el brindis entre el señor Germán y el señor Bernardino había producido el movimiento de las personas que al ver la escalada bajar, bajan también sus propias defensas. ¿Tú? Sí. Félix guardó silencio un momento. Lo siento. No es tuyo para sentirlo. Manuela lo miró. No más de lo que es mío. Es de los dos ahora.
Manuela procesó eso. Era verdad en el sentido más completo. El conflicto entre los Ortega y los Aguirre era ahora su conflicto compartido de una manera que no lo había sido durante el noviazgo. En el noviazgo, los dos pertenecían a sus respectivas familias y el conflicto era algo entre ellos y sus familias. En el matrimonio, los dos eran una familia nueva y el conflicto era algo que esa familia nueva heredaba de las dos anteriores con la obligación de manejarlo desde adentro. ¿Crees que tu tío y el señor Bernardino van a seguir?, preguntó Félix. No esta noche, dijo Manuela. El padre Silvestre habló con los dos. Cuando el padre Silvestre habla con alguien de esa manera, esa persona se queda quieta al menos lo que queda de la ocasión. Y después de esta noche, Manuela lo miró con los ojos del que sabe que la respuesta a esa pregunta es la respuesta que define lo que viene. Después de esta noche va a ser más difícil que antes, no porque lo de esta noche haya empeorado las cosas, sino porque lo que dijeron el tío Germán y el señor Bernardino en el patio lo escuchó todo el mundo. Y las cosas que se dicen frente a todo el mundo en las bodas quedan en la memoria de la ciudad de manera diferente a las que se dicen en el casino. ¿Eso es malo? Depende de qué queda en la memoria. Manuela miró de nuevo el patio donde el mariachi tocaba y donde las personas que hacía 20 minutos estaban en los extremos opuestos, ahora estaban en el centro, mezcladas con la naturalidad de la fiesta que ha decidido ser fiesta. Si lo que queda es el vaso roto, es malo. Si lo que queda es el brindis, puede ser lo contrario. Capítulo 18. La memoria de la noche. Lo que Querétaro recordó. Lo que Querétaro recordó de la noche del sábado 12 de marzo de 1881 en la hacienda de los Ortega fue una versión de la historia que en las décadas siguientes creció con los detalles que las historias crecen cuando los que las cuentan agregan lo que la imaginación produce cuando la memoria no alcanza. La versión que circuló en los meses inmediatamente siguientes era razonablemente fiel a lo que ocurrió. Que en el banquete de boda de Manuela Ortega y Félix Aguirre hubo un incidente entre el señor Germán Ortega y el señor Bernardino Cuevas, que el incidente fue manejado por la novia y por los mediadores que estaban presentes y que la noche terminó sin consecuencias graves. Con los años, la versión fue adquiriendo los elementos que la convirtieron en la historia que las generaciones siguientes de queretanos conocían. Que la novia había detenido una pelea con un discurso memorable, que los dos patriarcas se habían dado la mano en el centro del patio en un gesto de reconciliación definitiva, y que la música del mariachi había continuado sin interrupción porque la fiesta era tan buena que ni el conflicto pudo detenerla. Ninguna de esas tres adiciones era completamente exacta. Manuela no pronunció un discurso, sino una pregunta. Don Próspero y don Aurelio no se dieron la mano, sino que se miraron y dijeron dos frases. Y el mariachi sí paró, aunque fuera por los 20 minutos que duró la parte más aguda del conflicto. Pero las versiones de las historias que las ciudades guardan no son archivos, son las historias que esas ciudades necesitan para entenderse a sí mismas. Y lo que Querétaro necesitaba de la historia de la boda de Manuela Ortega era la historia de que el conflicto entre los Ortega y los Aguirre había terminado con un acto de voluntad humana, con la decisión de dos personas jóvenes de que lo que recibían de sus familias no tenía que ser lo mismo que lo que esas familias habían sido. Que esa historia fuese exactamente lo que ocurrió, o la versión crecida de lo que ocurrió era, para los fines de la memoria colectiva de una ciudad, una diferencia menor. Capítulo 19. Los años que siguieron. Lo que la boda produjo. El proceso que siguió a la boda de Manuela y Félix entre los Ortega y los Aguirre tuvo los tiempos que tienen los procesos de las cosas que llevan 18 años construyéndose. No la reconciliación inmediata y completa de los relatos
que prefieren los finales limpios. El proceso real de las personas que han estado en un conflicto largo y que en un punto determinado empiezan a moverse en otra dirección sin que ninguno de los movimientos individuales sea suficientemente grande para llamarse reconciliación. Don Próspero y don Aurelio tuvieron su primera reunión de negocios en junio de 1881, 3 meses después de la boda. La convocó el señor Tobías Espinoza, que era amigo de don Próspero y conocido de don Aurelio, con la iniciativa del mediador que ha esperado el momento correcto y que en junio de 1881 vio que el momento era el momento. La reunión duró 2 horas y produjo un acuerdo de distribución compartida en uno de los municipios del norte del estado que los dos habían tenido en disputa desde 1868. No fue el final del conflicto. Fue el primer acuerdo concreto después de 18 años de competencia que había excedido en mucho la competencia de los negocios ordinarios. El señor Germán Ortega y el señor Bernardino Cuevas no llegaron a la amistad. El carácter de los dos y los 18 años que tenían entre ellos no producían la amistad con la misma facilidad que producían la tregua. Lo que produjeron fue algo más modesto pero igualmente concreto, el acuerdo tácito de no producir más episodios como el del casino de 1871 y el del patio de la hacienda de 1881. No se dijeron ese acuerdo en voz alta. Lo vivieron con la economía de los que ya han dicho suficiente y que saben que lo que queda por hacer no requiere palabras. Manuela Ortega de Aguirre tuvo 3 hijos en los 10 años que siguieron a la boda, con los nombres que las familias dan a los hijos cuando quieren que los nombres digan algo sobre lo que la familia es. El primero se llamó Próspero, como el abuelo materno. El segundo Aurelio, como el abuelo paterno, y la tercera Concepción, como la abuela materna. Los 3 nombres juntos eran el mapa de lo que Manuela había querido que su familia fuese desde el principio, el lugar donde los 2 linajes no eran enemigos, sino origen compartido. Félix Aguirre tomó la dirección del negocio de importación de su padre en 1886, cuando don Aurelio se retiró por la salud que los años y el trabajo habían complicado. Lo hizo con el criterio que había demostrado desde que empezó, el negocio que sostenía lo que su padre había construido y que en los años del porfiriato tardío encontraba las expansiones que el crecimiento del mercado queretano producía. La hacienda de los Ortega fue el espacio de las reuniones de las 2 familias en los años siguientes. Las Navidades primero, con la incomodidad de las primeras ocasiones donde las personas que durante mucho tiempo se evitaron se encuentran en el mismo patio y no saben completamente cómo estar ahí, y luego con la naturalidad gradual que produce la repetición de los encuentros, cuando los encuentros no producen las catástrofes que los involucrados temían que produjeran. Capítulo 20. Reflexiones finales. Lo que Manuela entendió. Manuela Ortega de Aguirre vivió en Querétaro hasta su muerte en 1931, 50 años después de la boda del sábado 12 de marzo de 1881. En esos 50 años vio al hijo Próspero entrar al negocio de los Ortega y al hijo Aurelio entrar al negocio de los Aguirre, y vio a los 2 negocios colaborar con la naturalidad que producen las generaciones que no cargaron el conflicto que sus abuelos cargaron. Lo que Manuela entendió de la noche de su boda, y que en los años siguientes pudo articular con la claridad que el tiempo da a las cosas que en el momento se viven con demasiada urgencia para entenderlas completamente, era lo siguiente: que el conflicto entre los Ortega y los Aguirre no se terminó esa noche, que el vaso roto y el brindis y la conversación en el corredor con Félix y la pregunta al tío Germán habían sido el punto de inflexión, pero no el punto de resolución. Los puntos de inflexión y los puntos de resolución son cosas distintas.
El primero es el momento donde la dirección cambia. El segundo es el destino al que la nueva dirección eventualmente llega. Y entre los dos hay un camino que puede ser largo o corto dependiendo de quiénes son las personas que lo caminan. Que lo que ella había planeado que ocurriera, que la boda fuese la reconciliación, no había ocurrido de la manera que lo había planeado. Lo que ocurrió fue más complicado y en algunos sentidos más honesto que lo que había planeado. No la reconciliación limpia y definitiva, sino el inicio de un proceso que llevó años y que requirió el trabajo activo de muchas personas, además de ella y de Félix. Que la pregunta que le hizo al tío Germán en el patio, ¿es eso lo que quiere que quede?, era la única pregunta que esa situación admitía. No el reproche que habría producido la defensa, no el argumento que habría producido el contraargumento. La pregunta que ponía frente al señor Germán, la evaluación de sí mismo que solo él podía hacer y que en ese haberla respondido como la respondió, con el brindis, con el quedarse quieto el resto de la noche, había demostrado que la persona que el señor Germán quería ser en el mundo no era exactamente la misma que la persona que 18 años de conflicto habían estado produciendo en él. Que el brindis entre el señor Germán y el señor Bernardino no fue la reconciliación de los dos hombres. Fue el primer gesto de los dos hacia un territorio diferente al que habían habitado hasta esa noche. Y los primeros gestos son los que importan más, no por su tamaño, sino por lo que señalan, la dirección posible. Que don Próspero y don Aurelio, con las dos frases que se dijeron en el patio central, habían dicho más que 18 años de pleitos y de rumores y de acusaciones en el casino. Habían dicho lo que los padres dicen cuando reconocen que sus hijos han hecho algo que ellos no pudieron hacer. Sus hijos son tercos, los dos. En esas 6 palabras había la admisión de que los dos lados habían producido el conflicto y de que los dos lados tenían hijos que habían decidido que ese conflicto no tenía que ser para siempre. Que el padre Silvestre, con las conversaciones que había tenido con el señor Germán y con el señor Bernardino, había hecho lo que los mediadores hacen cuando son buenos en lo que hacen. No resolver el conflicto, sino crear las condiciones para que los involucrados tomaran las decisiones que el conflicto requería. El padre Silvestre no había convencido al señor Germán de nada. Le había hecho la pregunta que lo llevó a convencerse a sí mismo. Y que la hacienda en las afueras de Querétaro, el patio con la fuente que el abuelo de Manuela había mandado instalar en 1852, el mariachi de Guanajuato y el mole de guajolote y los 94 invitados y el vaso roto y el brindis que siguió al vaso roto. Todo eso junto era la historia de una noche donde lo que ocurrió fue exactamente lo que podría ocurrir cuando las fuerzas que uno no controla llegan al espacio que uno ha construido con la esperanza de que no lleguen. Y cuando, en el llegado esas fuerzas, encontraron no la derrota de lo que uno había construido, sino su prueba. La boda de Manuela Ortega y Félix Aguirre quedó en la memoria de Querétaro de la manera que describimos, magnificada en algunos detalles, reducida en otros, pero preservada en su esencia con la fidelidad que las historias que importan tienen cuando las ciudades las necesitan para entender quiénes son. Lo que importaba de esa historia no era el vaso roto, era lo que siguió al vaso roto. Y lo que siguió fue el resultado de las personas que estuvieron en el patio esa noche y que en el momento que definía quiénes eran, fueron exactamente quiénes eran. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Manuela fue ingenua al creer que una boda podía cerrar 18 años de conflicto? ¿O fue exactamente lo opuesto? La persona que entendió mejor que nadie qué se necesitaba para que ese conflicto empezase a terminar. ¿Y qué piensas del señor Germán?
El brindis que dio esa noche dice algo de él que el conflicto de 18 años había ocultado. Me interesa mucho cómo ves a cada uno en esta historia. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron sepultados en los archivos y en la memoria de las familias. Los casos que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.